Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase que va a continuar sobre los temas de geometría. Ahora voy a escribir, voy a poner un ejercicio aquí. A ver si me sale porque tengo mi compás. Sí. ¿Ya? Este es un círculo ahí con cuatro cuadrantes. Tiene un radio A. Vamos a llamar el radio A. Y dentro de este círculo se ha definido este círculo de aquí. Sale. ¿Ah? Entonces, en la figura tenemos un círculo de radio A, dentro del cual se ha inscrito un círculo más pequeño. Mm. Y la que se pide es encontrar el área sombreada. Ahorita voy a sombrear esta área de aquí. Sí. A ver, escucho ideas. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos resolver esto? Debemos sacar el área del primer círculo, el grande, y luego el pequeño. Mm. Podríamos restarlos, pero esta es inconsistencia porque solamente es un cuarto de círculo, o sea, del grande. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero la primera idea está excelente, o sea, en el sentido de que casi siempre va a ser así, vamos a tener una área que, o sea, esta área es fea, digamos, no hay una fórmula para esta área, pero podemos descomponerla, como dice la compañera, en un área, en este caso el área del círculo grande, menos le vamos restando las áreas de las figuras conocidas. Ahora, yo sospecho que no hace falta calcular el área de todo el círculo grande, ¿no? Podríamos calcular el área de ese cuadrante, vamos a plantearlo así, el área de este cuadrante, y ahí le vamos restando, por ejemplo, el área del semicírculo, este pedacito de aquí, ya hay que ir pensando un poco en eso, ¿no? Entonces, veamos, pero esa es la idea, la primera idea que no debe venir, ¿no? Como en divide y vencerás. Sí, o sea, vamos descomponiendo en figuras que sí conocemos, ¿no? Entonces veamos el área de este cuadrante, sería el área total del círculo dividido para 4. Me avisan si ustedes no están de acuerdo o sospechan algo de mi planteamiento, no, me avisan. Un cuarto de pi por el radio al cuadrado, que es el radio del círculo mayor, así, ahí. Ese es el área del círculo mayor. Mejor dicho, ese es un cuarto, o sea, pi por radio al cuadrado, este es un cuadrante. Ya. Y ahora, ¿qué le vamos a restar? Porque es esto como el área de aquí, así. ¿Qué le vamos a restar? Eso es un poco algo que tenemos que
que pensarlo bien, porque yo lo había hecho de una forma y ahorita que estoy viéndolo de nuevo, creo que encontré otra forma más fácil, ¿no? Yo ya había hecho esto, obviamente. A esto le voy a restar el área de este círculo, que sí lo conozco, y luego tengo que todavía restarle este pedacito de aquí, ¿no? Y hay que ir pensando cómo es esta área. Entonces, creo que me estaba complicando mucho, no sé qué piensan ustedes, ¿no? O sea, después tenemos que marcar otro color. Y después le restamos esta área, sí. Pero creo que me estoy complicando mucho. De todos modos, es posible hacerlo así. Yo lo tengo, yo lo hice así, ¿no? Porque lo estaba haciendo en borrador. Y debería salir la misma respuesta, ¿no? Que si ahorita se me acaba de ocurrir otro modo. Pero bueno, primero me avisan si tienen alguna duda sobre lo que estoy haciendo o si ya se les ocurrió otro modo mejor. Pues sí, ahí ahorita se me acaba de ocurrir, pero quiero ver qué piensan ustedes, ¿no? Vamos pensando un poco en este círculo pequeño. Uno de los trucos que yo mencionaba alguna vez, pero bueno, lo vuelvo a mencionar aquí. Bueno, que en geometría, si uno está hecho un poco lío, uno debe recordar que hay ciertas cosas que uno puede mover a conveniencia. Y una de las cosas que uno puede mover específicamente cuando tenemos un círculo es el radio, ¿no? Aquí hay tengo un centro aquí, con mi compás, centro aquí y este es el radio, ¿no? El radio es una cosa que yo puedo mover y colocarla donde me convenga, ¿no? Con la experiencia ustedes descubrirán dónde es que le conviene, ¿no? Yo voy a mover este radio así, ¿no? O sea, a lo mejor me conviene ahí, yo no sé, a lo mejor en otro ejercicio me conviene tenerlo ahí, pero yo lo voy a mover es así, hasta aquí, para darme cuenta de que el radio del círculo más grande es el diámetro del círculo más pequeño, ¿sí? Entonces, si es el diámetro, ahí, ¿no? Es el diámetro del círculo más pequeño, entonces el radio, digamos el círculo más pequeño, vamos a marcarlo así, esto es a medios, ¿sí? Y ahora sí yo podría plantear el área de este semicírculo. Yo lo voy a hacer como lo hice en borrador. O sea, mi círculo que le voy a restar así. Sería la mitad del círculo, o sea, pi por radio al cuadrado, pero aquí el radio es a medios. Radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Y la mitad del círculo, o sea, un medio. Esto me sale, pues, pi a cuadrado sobre 4 y sobre eso sobre 8. Así. Este sería el área que he sombreado en color verde aquí. ¿No? Ya, y la otra parte, que es donde yo me estoy complicando, pero igual debe salir la respuesta, ¿no? Ahora, este pedacito de aquí, también se lo tengo que restar, ¿no? ¿Y eso qué es? Entonces, aquí es donde yo digo, ¿no? Esto puede ser planteado como un cuadrado, tal vez, ¿no? Este pedacito de aquí es, sí, porque este es miren, a medios y a medios, este sería un cuadrado al cual le hemos restado esta rebanada de circunferencia, ¿sí? Sí, Podría ser, como es un cuadrado, podría ser el radio de la circunferencia chiquita. sí, exacto, sí, sí, ya, exacto, como podemos mover los radios y este radio lo muevo así, me doy cuenta que es el lado del cuadrado y es el lado de aquí también, ¿no? Entonces,
el área en rojo, voy a plantearlo así, sería el área al cuadrado, que es lado al cuadrado. Este es el área del cuadrado. Yo le debo restar un cuarto de circunferencia, de la circunferencia chiquita. Entonces sería un cuarto de pi por radio al cuadrado, ¿no? De pi, pero el radio aquí es a medios al cuadrado. Yo me hice el lío, pero aquí debe salir la respuesta. Ahora sí, sería al cuadrado, vamos a ver, 2 al cuadrado, 4 y por 4 16, ¿sí? Y aquí cambio, a ver, esta me va a quedar así, al cuadrado y este 2 al cuadrado, 4 menos pi por al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 y por 4 16. Este es el área de la región sombreada en rojo. Sí, entonces, el área que originalmente yo querría averiguar, que es la sombreada en naranja, sería el área del cuadrante de circunferencia que está aquí. Le debemos restar el área en verde que está aquí y le restamos el área en rojo que está aquí. Sale un lío, ¿no? Pero esa es la respuesta. Ahora voy a escribirlo aquí abajito. Vamos a ver si se... Un total, vamos a poner área total. A ver, el cuadrante de circunferencia, un cuarto pi por al cuadrado, menos el de acá sería pi por al cuadrado sobre 8 y menos todo esto, sería menos esto de aquí y menos lo de acá, sería más. Y ahí cuestión sería de simplificar si ustedes desean. A mí me da pereza, yo lo dejaría así, pero bueno, sí se puede simplificar, ¿no? A ver, sería los pi, los que tienen pi, eso yo lo simplificaría. Y este que no tiene pi lo dejaría ahí suelto. Entonces pi por a cuadrado, ese tiene un factor común que es pi por a cuadrado. Un cuarto menos un octavo da un octavo y un octavo más un dieciseisavo. Son 2 octavos, son 3 dieciseisavos. A ver si lo hice bien. Me saldría, me avisan, ¿no? Si por si acaso me equivoqué. 3 dieciseisavos de pi por a al cuadrado menos al cuadrado cuarto. Esa sería ya la respuesta total. Ok, preguntas. Ni más que nada, quiero saber si a alguien se le ocurrió un modo más fácil. Ahí yo les voy a decir el modo más fácil que se me ocurrió a mí. Ahorita, porque yo en la casa había hecho, en la casa hice lo que hice aquí. Se me acaba de ocurrir es otro modo, ¿no? Así voy a tener que borrar, pero así se me ocurrió ahorita. Le resto el cuadrado, así ya no me preocupo de esta forma fea. Este es un cuadrado, no pasa nada. Y este es un cuarto de circunferencia, me parece más sencillo porque un área de un cuadrado sin tanto relajo, ¿sí? Y el área de circunferencia, ahí saldría. Ahora, lo voy a hacer también de este modo y la respuesta debería ser la misma. Vamos a ver qué tal. Esto se mueve así nomás. A ver, lo voy a hacer por acá. Así que tapo todo lo demás. Por una parte tenemos el cuarto de pizza, ¿no? Desde este cuarto de circunferencia que es un cuarto pi por al cuadrado.
A eso le restamos el área del cuadrado, que en caso sería facilito, porque el lado del cuadrado es a medios, así que el cuadrado total es el área, así, es a medios al cuadrado, o sea, a al cuadrado sobre 4. Y la parte en verde que es un cuarto de circunferencia, un cuarto de ese círculo, sería un cuarto de pi por radio al cuadrado, pero el radio ahí es a medios. Claro, esto sale pi al cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 4 16. Sería esto, menos esto y menos esto. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si sale. Sería un cuarto pi al cuadrado menos eh, pi al cuadrado sobre 16 menos al cuadrado sobre 4. Aquí fue denominador común sería 4 16avos menos un 16avos son 3 16avos y sale 3 16avos de pi por al cuadrado menos esta acá. Sí, me quedó, es la misma solución que obtuve acá. Ahí, ahí pueden comparar. 3 16avos de pi por al cuadrado menos, bueno, es otro modo de hacerlo, no hay problemas. Estoy seguro que poniéndose a pensar en más cosas, uno seguramente encuentra todavía más modos de hacerlo. Pero bueno, esas son cosas que pueden pasar, ¿no? Que no es que hay un solo modo de resolverlo. Eso sí, hay una sola respuesta y es la de aquí, ¿no? No sé si hay preguntas. Pregunten. Ahora, en el ejercicio original, en el ejercicio original pedían no solamente el área, este es el área, sino que pedían el perímetro. El perímetro, este perímetro. Yo creo que a estas alturas esto no lo vamos a ver tan complicado, ¿no? Esto sería a medios, este sería a medios, sí, porque este es A dividido en dos, ¿no? A medios y a medios. Sí, aquí está, con este a medios lo ubico aquí y sé que es a medios. Sí, entonces, claro, aquí hay a medios, y luego tenemos un cuarto de perímetro de circunferencia grande y un cuarto de perímetro de circunferencia pequeña. ¿Sí? O sea, si el problema fuera calcular perímetros, seguimos con la estrategia de divide y vencerás, ¿no? Lo dividimos en porciones más pequeñas. Bueno, entonces aquí tenemos el área. Este es el problema principal, era el área, pero en el libro también pedían el perímetro que yo marqué aquí. Entonces, ese perímetro vamos a calcularlo aquí arriba. Sí, a ver, toca levantarme. A ver, por aquí. Ya, entonces el perímetro de aquí a medios, de este lado, otro a medios aquí, un cuarto de perímetro. El perímetro es 2πr en cambio, ¿no? El perímetro de un círculo sería 2pi, bueno, pi por radio cuadrado, 2pi por el radio, ¿sí? Eso sería el perímetro del círculo entero. Pero solo queremos un cuarto de perímetro. Entonces, un cuarto del perímetro del círculo, que es 2pi por a, el perímetro del círculo más grande. Y el perímetro del círculo más pequeño sería un cuarto también, un cuarto de ese perímetro de aquí.
2 por pi y por a medios. Ese sería el perímetro de esta figura ahí toda rara, ¿no? Que queda, a ver, a medios. Aquí se cancela, me queda un medio, pi por a. Aquí me queda, se cancela y me queda un cuarto, pi por a. Un cuarto y aquí es 2 cuartos, un cuarto son 3 cuartos de pi a más a medio. O sea, el perímetro me queda a medios más 3 cuartos de pi y por a. Me avisan si hay alguna duda o pregunta. Bueno, sí. Vamos a hacer otro ejercicio para que vean y se acostumbren un poco a la idea de andar moviendo radios y todo. Ahora, yo creo que antes de borrar, ustedes deben probablemente en este tipo de ejercicios van a tener muchas corazonadas. O sea, ustedes ven y dicen, no, esto como que, o sea, por ejemplo, yo dije algunas cosas y ustedes no me han preguntado porque, a ver, por ejemplo, yo dije que este círculo tiene radio a medios. Claro, eso se puede probar, ¿por qué no? Si usted, para que no se quede encorazonada, su cerebro le va a indicar muchas cosas, porque como ya hemos hablado del tema, su cerebro es muy bueno encontrando patrones. Así que usted va a ver muchas cosas y va a decir, claro, esto, pero en algún momento usted tiene que cuestionar para que no se quede encorazonada, sino que ya quede como una verdad establecida y ya como que si fuera un teorema, usted dice, yo puedo afirmar completamente puedo argumentar por qué este radio es la mitad. Bueno, yo lo argumenté tomando el radio más grande, lo muevo, y como el radio se volvió diámetro del círculo pequeño, el radio en cambio es la mitad del diámetro, así que para el círculo pequeño el radio es la mitad del radio más grande. Ese es el modo de que yo argumento de por qué aquí es a medios. Pero he dicho muchas otras cosas. Y yo esperaba que me pregunten, pero no me han preguntado. A ver, así que yo voy a hacer las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué digo que esto es un cuadrado, por ejemplo? ¿De dónde saqué yo que es un cuadrado? Ah, prendida. Prendida. Eh, es lo que refleja, o sea, es lo que podemos sacar como una deducción eh, del radio de la circunferencia pequeña, para poder Ujú. sacar esa área más estudiada. Ya. Se puede argumentar algunas cosas. Sí, tenemos que fijarnos en el círculo pequeño aquí. Sí. A ver, déjeme mover acá, ahora sí. Por ejemplo, o sea, esta recta de aquí. Es una recta tangente. No sé si lo vamos a ver bien, pero tengo mi regla, una regla media chueca, ¿no? Es una recta tangente porque va a tocar el círculo en un solo punto, el círculo pequeño, ¿sí? Entonces, como va a tocar el círculo pequeño en un solo punto, esta recta, ya si yo tiro la línea ya completamente, es tangente al círculo. Entonces, cuando yo muevo el radio pequeño y lo hago coincidir con la tangente, en cambio se vuelve perpendicular. ¿Sí? Pues aquí, entre tangente y radio de un círculo siempre hay una 90 grados. Aquí. Entonces, asimismo, este aquí es tangente, lo que quiere decir que aquí hay 90 grados.
y el resto, como dice también la compañera, no vemos el radio pequeño. Entonces aquí hay a medios, aquí hay a medios. Sí, entonces aquí vamos a ver si lo puedo explicar así. Si este es perpendicular a esta tangente y aquí hay, claro, aquí en otra, déjame ver. Sí, esto es tangente del círculo, esto no es tangente, pero como es un diámetro, el cambio del diámetro es paralelo a la tangente, ¿sí? Entonces aquí habría 90 grados, que es paralelo a la tangente, y aquí hay 90 grados en consecuencia, ¿sí? Entonces eso es como el modo de tratar de deducir por qué de verdad esto es un cuadrado, ¿sí? Porque uno ve el dibujo y intuitivamente el cerebro le manda señales, ¿no? Dice esto es un cuadrado. Ah, bueno, entonces ya hemos argumentado por qué, o sea, entre los ángulos y las magnitudes de estos lados, pues queda que esto es un cuadrado. Sí. A ver, creo que dije algo más, déjame ver. No, creo que ahí está bien. Entonces, aquí hay 90 grados, esto es un cuarto de círculo. O sea, también era un cuadrante, es un cuarto de circunferencia. Y así vas, hay mucha información que nos conduce a que esto es un cuadrado aquí. Bueno, en todo caso, ese va a ser el lema. O sea, ustedes primero que nada van a tener información que el cerebro les manda, porque el cerebro es muy bueno detectando patrones geométricos, justamente. Así que no desoiga a su intuición. O sea, que tiene la corazonada, párele bola, porque probablemente su cerebro le está diciendo algo, le manda señales. Así que, pero no se quede en que es corazonada, ¿sí? ¿Ya? O sea, trate de no quedarse en corazonada. Argumente, piénselo un poquito y trate de confirmar esa intuición que usted tiene. Dice, entonces, no, sí, sí es cierto que era un cuadrado, sí es cierto que aquí es la mitad del radio de acá, etcétera. Ya no se queda en corazonada, sino que queda, esta es una verdad asentada, lo acabo de probar como que si fuera un teorema. Entonces, eso párale bola a su intuición, pero no se conforme con que se quede en intuición, ¿sí? Entonces voy a borrar y voy a poner otro ejercicio ya para practicar ahora sí todas estas ideas. Para ti. Bueno, a ver, dice así. mm, Realmente mi dibujo está chueco, pero en el dato del problema dice que el triángulo es equilátero. El triángulo ABC es equilátero. Ay, igual me va a tocar borrar un poco, pero bueno, vamos a ver si me sale. El triángulo es equilátero y se ha trazado estas curvas así. Esto bueno. A ver, no, así.
Está mal dibujado. Vamos a hacer así. Ok, más o menos. Ya, o sea, lo que hemos hecho es poner centro el compás. Ponemos centro en cada esquina y se trazan estas curvas así. Y queremos esta área sombreada. Mira, perímetro y área de la región sombreada. Falta un dato, déjenme ver cuál es el dato. Allá, el triángulo equilátero tiene lado 10, un lado que mide 10 centímetros. Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que ya su cerebro le indica patrones geométricos, figuras conocidas ahí y no, mi dibujo está chueco. Sí, mi dibujo está chueco, obviamente. He tratado de hacerlo lo mejor que sale, pero ya es probablemente el inicio, que ese triángulo no era equilátero. Se parecía, pero no es exacto, ¿no? Ya desde ahí yo ya sé que esta cosa probablemente sale chueca también, pero bueno, lo importante es la información. Es un triángulo equilátero. Sí, o sea, quisiera poder dibujarlo en AutoCAD o en algún programa más decente. Sí. Ah, claro, bueno, un triángulo equilátero. Tomo el compás así, ¿no? En cada esquina y trazo esas curvas y yo quiero, pues, el área aquí indicada. Quiero el perímetro y el área de esa región. ¿Qué podemos hacer? Utilizar podemos coger un círculo, eh, darle el triángulo y el radio de, de un círculo, porque aunque lo podemos multiplicar por tres, son tres círculos, están cortados. Entonces es el triángulo menos dos eh, triángulos, estos círculos. Menos el Y área ahí esta. sacamos el área del... Ok. Sí, la primera parte, excelente. Como la compañera nos indica, sí, sería, bueno, el área total menos el área de estas tres porciones de aquí. Eso es lo principal. Ahora, tal como yo dibujé, ustedes, o sea, me vieron dibujar, aquí esto son porciones de círculo, ¿no? No es un círculo completo, ¿sí? Así que esa figura se llama sector circular, ¿no? Es como la rebanada de pizza, así. Y ustedes conocen el radio y ustedes conocen el ángulo de la rebanada de pizza. Existe una fórmula para el área del sector circular. Si ustedes, o sea, obviamente la van a necesitar. Como ya he mencionado muchas veces, mi memoria es pésima, así que yo no me sé la fórmula del área. Sin embargo, como ya es normal, yo como no tengo memoria, pues yo tengo mi estrategia, que es deducir la fórmula. ¿Sí? A ver, alguien escribe en el chat. Yo no estaba muy pendiente del chat, pero alguien dice, si podemos separarlo en la mitad. Esto es la mitad. O sea, aquí, esto es 5 y 5 por si acaso. Eso me dice la corazonada, ¿verdad? El corazonado teorema. ¿Cómo sabemos que divide exactamente la mitad? que es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Ujú. Y a ver, como está a un lado,
y quiero dividirlo para 2, entonces es ese lado sobre 2. Y me sale la respuesta. Intuitivo, ¿no? O sea, si estamos trazando radios de un triángulo equilátero, ¿verdad? Son lados iguales, ¿sí? Entonces, como intuitivamente, ¿no? Esto aquí son puntos de tangencia porque los círculos van y se tocan justo allí, ¿sí? Entonces, el radio de este círculo y el radio de este círculo obviamente deben sumar en total 10, ¿sí? Pero como se supone que es un triángulo equilátero y yo estoy poniendo el compás en todas las esquinas, o sea, no pueden ser distintas estas cantidades, o sea, no es que pueden ser así, si fuera 6 aquí 4, ¿no? Este radio sería más grande que este radio de acá, y eso me va a causar ahí problemas, ¿no? Si fuera así, entonces aquí es 6 y aquí es 4. Y si aquí es 4, ya que es equilátero, entonces aquí es 6. Y si aquí es 6, aquí es 6 y tengo una contradicción, ¿sí? O sea, no puede ser aquí 6 y 6 porque se supone que es equilátero y sabemos que el lado vale 10, ¿sí? El lado vale 10. Aquí también debe ser 10 y aquí también debe ser 10. Entonces, si fueran lados distintos, esto no se sostiene, ¿no? Entonces nuestra corazonada es cierta, esos tienen que ser lados iguales, ¿sí? Pues ya no nos quedamos con corazonadas, esto es un teorema, entonces 5 5. Entonces sí, aquí también es 5 y aquí es 5 porque es un radio. Y si acá es 10 porque es equilátero, y aquí es 5 entonces aquí es 5. Y como esto es un radio, aquí es 5 y ahí sí las cuentas cuadran. Sí, entonces en efecto dividen la mitad en 5. Entonces tenemos que nuestro radio pequeño es 5 aquí. ¿Y qué ángulo es aquí? Eso también, ¿no? Eso, si lo sabemos. Como es equilátero, este ángulo es 60 grados. Así que tenemos el sector circular 60 grados con radio 5. Entonces la fórmula, como les decía, yo no me sé la fórmula, pero se puede deducir así. Es una regla de 3. Yo la hago así, por si acaso, ¿no? El área del círculo completo corresponde a cuando este ángulo, vamos a poner el ángulo de nuevo, el ángulo. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero esto corresponde cuando esto da la vuelta entera, ¿no? Es decir, cuando el ángulo es 2pi, la vuelta entera. Pero si el ángulo no es 2pi, es un ángulo arbitrario que yo no conozco, entonces, ¿cuál es el área? ¿Sí? Entonces sale por simple regla de 3, el área es esto por esto dividido por esto. Sale ángulo por pi por radio al cuadrado y dividido para 2pi. Entonces el área del sector circular, vamos a poner aquí, área sector circular, ahí se cancela, me queda eh, ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Pero ojo, yo como he hecho esta deducción con ángulos en radianes, yo debo decir que aquí el ángulo debe estar en radianes. Vamos a poner esa indicación, ángulo en radianes. Puedo hacer la misma deducción usando grados, ¿no? Diciendo pi por radio al cuadrado, sí, ese es el área cuando el ángulo es 360, o sea, la vuelta entera, ¿no? Es decir, si este es el área con 360 grados, ¿cuál es el área con menos grados? Y hago una deducción de fórmulas usando grados. Pero bueno, ya lo hice en radianes, así que voy a usar esta fórmula en radianes. Entonces ya no puedo usar 60 grados aquí, sino pi tercios, ¿no? Que es en radianes. Entonces, vamos a hacer así mejor, pi tercios. Y el área de la rebanada de pizza, ¿no? El sector circular, ahí está. El ángulo pi tercios
por radio al cuadrado, radio que es 5 al cuadrado sobre 2. Entonces 25 pi sextos. Ujú. Esta área me sale 25 pi sextos. Ahora yo hago la pregunta. Esa área que acabo de encontrar es esta aquí. Esto que voy a marcar aquí. Es igual a la de acá, ¿verdad? Y a la de aquí. O serán diferentes. De la Es la corazón misma. no queremos. ¿Mm? Es la misma, profesor. Es la misma, sí. O sea, yo intuitivamente diría que es la misma, pero razonándolo un poco nos vamos a dar cuenta que sí, ¿no? Como es equilátero, entonces aquí hay 60 grados, o sea, pitercios y pitercios. Sí, o sea que es el mismo ángulo y es el mismo radio que ya habíamos visto. Así que como el área del segmento circular depende de, ¿dónde estaba aquí? Depende del ángulo y del radio nada más, pues sí, aquí también me sale lo mismo y lo mismo. Entonces, el área total, vamos a escribir ya la fórmula. Área total sería el área del triángulo, menos 3 veces el área del segmento, del sector circular. 3 veces el área del sector, área de triángulo. Sí, entonces necesitamos el área del triángulo, es un triángulo equilátero. Aquí ya tenemos el área del sector circular, de un sector circular. Lo debemos multiplicar por 3 porque son 3. Sí, y necesitamos esta área del triángulo completo. Vamos a hacer eso. De nuevo, el área del triángulo equilátero yo no me lo sé. Creo que había hecho la deducción siempre la semana pasada. A ver, vamos a hacerlo acá. Lo voy a hacer aquí. Como es equilátero, sí, si yo hago la deducción así, ¿no? Y tomo la altura pues aquí divide en 60 y aquí es 30. Sí, entonces el área de la base del triángulo, que en este caso es 10, ¿sí? Y la altura que no la conozco. Sí, pero como es altura, que es el lado opuesto al 60 grados y el lado adyacente en este mini triángulo que se forma aquí, ahí, ese mini triángulo, o sea, aquí es 5. Entonces, la tangente de 60, que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, así, la tangente de 60, que sabemos que es raíz de 3, ¿verdad? Es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Y ahí despejo cuál es la altura. La altura es 5 veces raíz de 3. Ahora sí tengo la altura. Entonces, ahora del área del triángulo, vamos a poner aquí, área de triángulo, es base por altura sobre 2. 10, que es la base, por la altura, que es 5 veces raíz de 3, sobre 2. Base por altura sobre 2. Entonces, 10 medios es 5. 5 por 5, 25 por raíz de 3. Esta área del triángulo es 25 raíz de 3. Entonces ya reemplazo aquí, ¿sí? 25 raíz de 3 menos 3 veces 25 pi sextos, que era el área del segmento. ¿Sí, no? 3 por 25 pi sextos. En tercera 1 y tercera 2, 25 pi medios. Y esta es la respuesta entonces.
esto. Esa es la respuesta. Área de triángulo menos 3 veces el área del segmento. Vamos a seguir con otro ejercicio. Ah, espere, falta una cosa, ¿no? También me pedían el perímetro. Entonces, este perímetro es 3 veces el perímetro de un segmento. Es este perímetro aquí. ¿Sí? Yo creo que como es 60 grados, ¿sí? El perímetro del círculo completo es 2πr. O sea, en este caso 2pi por r. Pero ese es el perímetro completo, toda la vuelta. Pero 60 grados, o sea, es un sexto, ¿sí? Un sexto de perímetro completo. Así que, o sea, este perímetro de aquí, porque también me lo preguntan, este pedacito aquí, sí, como esto es 60 grados, que es un sexto de toda la vuelta, ¿sí? Entonces es un sexto del perímetro completo, que es 2πr, ¿no? 2 por pi, y el r que es 5. Entonces acá, claro, queda 5pi tercios. Entonces el perímetro, 5pi tercios. A ver, falta. Esto no es todavía. Este es el perímetro de un segmento. El perímetro, el arco, ¿no? La longitud de arco aquí sería de un segmento, pero son tres, o sea, que hay uno, que hay otro y que hay otro. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 3. Esto me queda, a ver, 5pi tercios. Y por 3 por 5pi tercios. 5pi. Ese es el perímetro, 5 veces pi. Ok, preguntas. Ahora sí voy a preparar otro ejercicio. Antes de borrar, a ver si lo puedo escribir aquí arriba. A ver, el ejercicio dice así. Un polígono tiene vértices aquí una lista de puntos. Punto A, que es 1,0. El punto B, que es 5,2. El punto C, que es 6,4. Y el punto D, que es 2,2. Entonces, hacen una pregunta. Primero es si se trata de un trapecio o no. A ver, ¿qué es que? No, si se trata de un paralelogramo, así era la pregunta. Y segundo, hallar el área del polígono.
Voy a borrar aquí. Entonces este es un caso de ya que aquí vamos a tener que aplicar técnicas de la geometría analítica porque me están describiendo una figura, pero me la están dando con coordenadas en un plano cartesiano. Sí, que se usa, o sea, tenemos todo un conjunto nuevo de técnicas en esos casos. Sí, entonces, bueno, vamos a dibujar esto primero para hacernos una idea, yo que sé cómo será. A ver, el punto 1, 0, vamos a ver, 1, 2, 3, punto 1, 0, aquí está, este A. El punto 5, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 2, A, punto B, el punto 6, 4, y el punto 2, 2. Entonces, preguntando si, uy, ya veo que hay actividad en el chat, a ver, ya voy a ver. Esa vaina no es polígono, dice alguien, ¿cómo no va a ser? A ver, vamos a ver qué están hablando en el chat, dice. Vamos a separarla por un apotema. Sí, en el ejercicio anterior, sí, que no estoy viendo el chat. Sí, en el ejercicio anterior, en efecto, usamos un apotema, se podía hacer, ¿no? Sí, se puede escoger una pequeña parte de ese triángulo haciendo otro triángulo. Sí, pero sería un poco complicado, ¿no? En el ejercicio anterior, claro, en efecto, alguien ya le respondió. Sí, pero es complicarse la vida, sí. Y ahorita alguien me dice que eso no es polígono, ¿cómo no va a ser? Es como una línea quebrada y que inicia y termina en el mismo punto, así que sí es un polígono. O sea, en la poligonal se cierra, así que forma una figura cerrada, eso ya es un polígono. Ok, entonces bueno, ahí está. Y la pregunta es si es un paralelogramo. Creo que alguna vez hicimos un ejercicio parecido, pero bueno, vamos a recordar cómo se hace. Que, de acuerdo a la definición, ¿qué requeríamos para que sea un paralelogramo? Es un cuadrilátero, sí, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Para que sea un paralelogramo, necesitamos que las pendientes opuestas, ¿no? Estas sean líneas paralelas y estas sean líneas paralelas. Eso es lo primerito. Entonces, necesitamos calcular la pendiente entre el punto A y B. Necesitamos comparar eso con la pendiente entre los puntos B y C. También vamos a requerir esta pendiente, por ejemplo, B y C, y la tenemos que comparar con la pendiente aquí, AD, usando la fórmula de la pendiente entre dos puntos. Recuerden que la pendiente entre dos puntos, ¿no?
Era Y final, para aquí, la pendiente. Es una Y final menos Y inicial sobre X final menos X inicial. Recuerden que hay muchos modos de plantear esto, pero yo lo planteaba así, ¿no? Suponiendo, yo decía, suponiendo que hay una bicicleta y si la bicicleta se monta en la línea que queremos calcular la pendiente, ¿no? Como que aquí hay una bicicleta y la bicicleta siempre va a la derecha, así que aquí va subiendo, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en la pendiente AB que tenemos que calcular, este es inicial, porque como la bicicleta se mueve hacia allá, este es inicial y este es final. Entonces, la pendiente, como alguna vez lo mencioné, bueno, Y final menos Y inicial sería esta Y final en Y, ¿no? En el eje Y final menos Y inicial sería 2 menos cero. Claro, entre el punto B es final, este es 2 y A es inicial, que en Y es cero. Entonces aquí me sale 2 menos cero dividido para X final, ahora sin X, en el eje X5 menos uno. Así que esa pendiente me queda 5 menos 1, 4, 2 cuartos, que es un medio. Ahí. Ahora vamos a comparar con la pendiente entre D y C. De nuevo, quiero que recuerden que también la pendiente era una tangente, como alguna vez lo mencioné. Claro que es una tangente de este triángulo, ¿no? Ahí, ¿no? Parece que el lado opuesto sobre el lado adyacente, o sea, el lado opuesto es esta distancia, pero esta distancia es el Y final menos Y inicial. Sobre el lado adyacente, que es el de aquí, pero claro, ese lado adyacente es el X final menos X inicial. Por eso es que esta fórmula de la pendiente también describe una tangente, ¿no? Bueno, entonces ahora lo mismo acá entre D y C, entonces Y final que es 4 y el Y inicial que es 2 dividido para el X final que es 6 y el X final que es 2. Entonces 4 menos 2 2 y 6 menos 2 4 2 cuartos que es un medio. Por ejemplo, estas dos líneas van quedando paralelas porque tienen igual pendiente. Ahora veamos estas dos de acá. Para que sea un paralelogramo también deben ser paralelas. ¿Sí? Entonces, aquí sería entre B y C, Y final que es 4 menos Y inicial, 4 menos 2, aquí, en este triangulito, 4 menos 2, y X final menos X inicial, 6 menos 5. Entonces, 4 menos 2 2 y 6 menos 5 1, esto me da 2. Acá ahora entre A y D, así sí me va a salir, ¿no? Y final, aquí está el triángulo ahora. Eh, Y final menos Y inicial es 2 menos 0. X final menos X inicial, 2 menos 1. 2, esto me da 2. Sí, también tienen igual pendiente. Sí, la línea que une A con D tiene la misma pendiente que la línea que une B con C. Así que son paralelas y también son paralelas aquí, paralelas acá. Esto se trata de un paralelogramo. Entonces ahí usted responde, ¿se trata de un paralelogramo? Sí, sí es. Sí es. Ahora vamos con la fórmula del área. Eh, ¿Cuál es el área de un paralelogramo? Ahí tienen que ir a sus apuntes. Voy a poner un poco de cosas. No, pero el área de un paralelogramo es base por altura, ¿sí? O sea, obviamente debo elegir una base
digamos que yo elijo esta base, entonces es base por altura, ¿no? Y ahí sería la altura así, ¿no? Siempre es perpendicular a la base, así, y base por altura. Claro, recuerden que es como similar a un rectángulo, base por altura simplemente. Dirás, pero ¿cómo? Es claro, es que este pico que está aquí, si usted viene con una tijera y lo recorta y lo pega acá, queda justo un rectángulo, ¿sí? Por eso es que simplemente el área de un paralelogramo es base por altura. No se haga lío con eso. Es como si fuera un rectángulo. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí esa fórmula. El área es base por altura. Pero ahora sí, pues nos toca saber cuál es digamos que tomamos esto como base, como habíamos dicho. Bicicleta. Entonces, si esa es la base, aquí está, esta es la altura, ¿no? Entonces, la base puede ser la distancia entre dos puntos. Ahí necesitamos de nuevo una fórmula de geometría analítica. ¿Sí? Distancia entre A y B. Y la altura, en cambio, es una fórmula que es distancia de punto a una recta. Yo tomo un punto cualquiera del techo. Si esta es la base, este va a ser el techo, ¿no? Y calculo la distancia entre ese punto y la línea de base. Ustedes incluso podrían tomar el punto de aquí, en el techo, ¿no? Claro que para hallar la altura, distancia de punto a recta, claro, distancia de punto y esta recta que contiene la base. Claro, esta sale la altura, es la misma altura. H. Si lo prefieren ver así, mejor, no importa. Entonces, en resumen, para la base, distancia entre dos puntos, y para la altura, distancia entre punto y recta. Vamos a poner las fórmulas por acá. Sí, aquí. La fórmula de distancia entre dos puntos. Bueno, entre A y B. Es una cosa así, ¿no? A raíz de cuadrado y aquí. Así era, ¿no? Claro, es que la distancia entre dos puntos, o sea, digamos, ¿no? Entre A y B, en realidad es una hipotenusa, por eso es que está así, ¿no? Voy a dibujar este triángulo. Mira esta distancia, pero esta es la hipotenusa de este triángulo. ¿Sí ven? Triángulo. Entonces, la hipotenusa del triángulo es el cuadrado de esta hipotenusa, es el cuadrado de este cateto, por eso es que está x final menos x inicial, que es este lado. Por eso ustedes ponen así, ¿no? 5 menos 1. Y el cuadrado de este cateto, que es y final menos y inicial, es 2 menos 0. Y ahí es que sale la fórmula, ¿no? El cuadrado del cateto más el cuadrado del cateto me da el cuadrado de la hipotenusa. Pero yo quiero es la distancia, o sea, la raíz de ese cuadrado, por eso es que la distancia usa esa fórmula de raíz. En todo caso, esta distancia me queda raíz de 5 menos 1, 4 al cuadrado, más 2 menos 0, 2, 2 al cuadrado. Eso sale 16 más 4 raíz de 20. 5 por 4, 20. Así que sería 2 raíz de 5. Raíz de 20, raíz de 5 por 4. Esa es la raíz de 5 por la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Y me queda esto 2 raíz de 5. Ya, ahí, esa es la distancia entre A y B y esa es por lo tanto la base, lo que mide la base del paralelogramo. Ahora, para la altura, ese es otro lío, porque en cambio ahí necesitamos, de nuevo por acá,
Vamos por acá un ratito. O sea, necesitamos una recta y un punto. Vamos a llamar una recta L. Y hay una fórmula de distancia de punto a recta, ¿sí? ¿Cuál era esa fórmula? ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos el punto, digamos, las coordenadas del punto x sub 0 y y sub 0. Y necesitamos también la ecuación de la recta. Recuerden que, digamos, la ecuación general de la recta, sí, ¿no? Pero para que quede bien en la fórmula, todo lo pasamos a un solo lado, entonces quedaba así, menos c igual a 0. Entonces, esta recta, ax más by menos c igual a 0. Entonces, una vez que tenemos esa ecuación de la recta, la distancia de punto a recta, vamos a decir, de punto a recta, era así, ¿no? Valor absoluto, era reemplazar la coordenada del punto en las x y y de la recta. Entonces quedaba así, a x sub 0 más b y sub 0 menos c. Y esto dividido, y que venía, era como la raíz de a al cuadrado b cuadrado. Me avisan si hay alguna pregunta. A ver, yo creo que aquí tengo algo mal. Déjenme chequear la fórmula, pero creo que era algo así. Es que no estoy seguro si va a la raíz. Y ustedes saben que mi Profesor, memoria creo que es más C. más la C, dice. Sí, creo que es más. Ahí. Ah, o sea, la filosofía es, así, no importa. La filosofía es que de la ecuación de la recta que usted tenga, todos los términos los pasa a un lado y lo deja igualada a cero. Está claro, que sea más C o que sea menos C, eso depende, ¿no? O sea, yo a partir de esta ecuación, entonces pasa como menos C, pero no se preocupe, o sea, no sé mucho lío. Lo importante es que ya cuando vamos a la parte práctica, la ecuación que tengamos la pasa toda a un solo lado y la deja igualada a cero. Ahí sale ya con el signo como debe ser, pues. A veces la C es negativa y con el menos se hace más y etcétera. O sea, no nos hagamos mucho lío con eso. Por favor, confirmen si aquí va raíz. No me acuerdo, a ver. ¿Mm? Y ahí se va raíz. Sí va la Sí va a raíz. raíz, profesor, sí va. Ah, chévere. Estoy aquí. Sí, sí, abajo va la raíz. Ok, entonces, estaba viendo mi formulario también. A ver, entonces sí, entonces lo que tenemos que hacer en este ejercicio, sacar la ecuación de esta recta, la recta que contiene la base aquí, ¿no? La recta. Y tomamos un punto en el techo, puede ser este punto, digamos, ¿no? También puede ser este punto, o cualquier otro punto, pero digamos, estos puntos ya los conocemos. Podemos tomar la D, ¿no? Y calcular aquí la altura, ¿sí? Sí. Entonces vamos a ver, saquemos la ecuación de la base, la recta que pasa por la base. Eso ya es un lío, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos la pendiente, pendiente AB, y tenemos un punto, así que podemos usar ecuación de punto y pendiente. O sea, tenemos el punto A, por ejemplo, y tenemos la pendiente de AB. Así que la recta que pasa por este punto y con esa pendiente debe ser esta recta de aquí. Entonces vamos a poner eso por aquí, ¿ya? La ecuación de recta de punto y pendiente, yo la pongo así, ¿no? Pero yo nunca me acuerdo nada. La pendiente ya la tengo, la pendiente AB es un medio, así que esto es un medio X más B.
¿Y cómo yo saco la B? Tomo un punto de punto y pendiente. Tomo un punto, por ejemplo, el punto A, y reemplazo en X y Y, ¿no? Este punto A es 1,0, X1 y Y0. Y reemplazo aquí. Y0, X1 más B. Y ahí me doy cuenta, despejando, que B es -1/2. Entonces ya tengo la ecuación de la recta. Voy a escribirla aquí al ladito, en color rojo. Y es igual pendiente 1/2 X menos 1/2. Esa es la ecuación de la recta. De la recta que contiene la base del paralelogramo. Ya, entonces la idea aquí, para no confundirnos, lo que le decía a la compañera, que lo que tenemos que hacer es pasar todo a un solo lado de la igualdad. O sea, por ejemplo, pasamos todo a la izquierda, entonces la ecuación de la recta me va a quedar así. Y menos 1/2 X, y este pasa al otro lado, más 1/2 igual a 0. Y ahí sí no hay modo de perderse, ¿no? Ven cómo me salió el más que se espera, ¿no? Entonces ya sé, esta es la ecuación de la recta, esta es la que viene aquí arriba. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar el punto, un punto que debemos escoger. Habíamos dicho que podemos escoger el punto D. Ese punto tiene coordenadas 2, 2, 2,2. Así que ese punto lo reemplazo en la ecuación de la recta en este formato igualado a 0. Entonces vamos a ver cómo va a quedar aquí la distancia. A ver si ven que voy a borrar esto. Voy a escribir en otra parte, ¿no? Esto me va a quedar entonces valor absoluto. Que A, o sea, A es el coeficiente de X, que es aquí menos 1/2. X sub 0, que es la coordenada X del punto, que es 2. Más B. B es el coeficiente de Y, que es 1. Y Y sub 0, que es la coordenada Y del punto, que es 2. Menos C, ya es simplemente el término que está ahí, ¿no? Este es más 1/2. Sí. Y acá, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ese es el coeficiente de X al cuadrado, que es menos 1/2 al cuadrado. A ver, raíz primero, eh, menos 1/2 al cuadrado, más B al cuadrado, que es el coeficiente de Y. Así que aquí el coeficiente es 1, 1 al cuadrado. Y ya, y simplificando, todo eso sale un relajo. A ver, menos 1 más 2 es 1, y 1 más 1/2 es 3/2. Esto me va a quedar arriba 3/2, y abajo este menos 1/2 al cuadrado es 1/4, y este 1 al cuadrado es 1, pero 1 es 4/4. Entonces 1/4 más 4/4 es la raíz de 5/4. La raíz de 5 sobre la raíz de 4. Entonces raíz de 5 sobre 2, que es la raíz. O sea, se me cancelan esos dos y me queda 3 sobre raíz de 5. O sea, esto es 3 sobre la raíz de 5. Entonces, la distancia de punto a la recta me quedó 3 sobre raíz de 5, y esa es la altura. Así vamos a esta parte de la pizarra. Esta es la altura. Entonces, habíamos dicho que el área va a ser simplemente base por altura. Aquí teníamos la base, la distancia entre los puntos A y B. Y aquí tenemos la altura, que es 3 sobre raíz de 5.
se cancelan y me da 2 por 3, 6. Este es el área de ese paralelogramo. Me avisan cualquier pregunta. A ver qué dicen aquí en el chat. Puede quedar en decimales. Todo puede ser. En este caso no quedó, o sea, quedó entero 6. Pero ya vieron en los ejercicios anteriores que había raíz de 2, que había pi, que ni sé cuánto. O sea, sí, pueden quedar en decimales, ¿no? Pero en este caso me quedó un número simplemente. El área es 6. Entonces, bueno, recapitulando, cuando tenemos ya un polígono, o sea, tenemos los vértices ya o la figura ubicada en un plano cartesiano, como en este ejercicio, que era un cuadrilátero con estos 4 vértices, pues tenemos ya las herramientas de la geometría analítica, que son las que hemos repasado hoy día: la pendiente entre 2 puntos, la distancia entre 2 puntos, la distancia de un punto a la recta, y así, la distancia de punto, así, de un punto a la recta, etcétera, ¿no? Eso, entonces, en este caso, bueno, como habían 2 preguntas, si era un paralelogramo, ahí recordamos la definición, ¿no? Paralelogramo es un cuadrilátero en donde los lados opuestos son paralelos. Entonces, este cuadrilátero que estaba aquí originalmente, este aquí, borrar tanta línea, este cuadrilátero, así, este aquí, debería tener entonces estas líneas paralelas, estas líneas de aquí opuestas paralelas, y estos 2 lados de acá que son opuestos también paralelos. Entonces, como ya alguna vez decimos, el paralelismo lo podemos medir comparando las pendientes. Calculamos todas las pendientes de los 4 lados, ¿no? Vimos que la pendiente AB me quedó igualita a la pendiente DC, así que son lados paralelos con pendiente un medio, un medio. Y luego vimos que el pendiente AD me quedó igual a la pendiente BC, así que 2 y 2, así que son igual pendientes de estos 2 lados, también son paralelos. Sí, ya, entonces ya con eso tenemos suficiente evidencia para decir que eso sí es un paralelogramo. Entonces ahí vimos, ahí sí, ya sí es un paralelogramo. Finalmente, el área del paralelogramo es base por altura. Para eso necesitamos de nuevo la distancia de AB, que sería la base, y la distancia de un punto a la base, que sería la altura. Ahí nos apoyamos de nuevo con fórmulas de geometría analítica. Distancia entre 2 puntos, que le hicimos acá, miren, allá. La distancia entre AB me quedó 2 raíz 5, esa es la base. Y distancia de punto a recta es la altura. Y ahí, claro, parecía fácil, es fácil, solo que es laborioso. Porque distancia de punto a recta es esta fórmula fea, pero para eso necesito la ecuación de la recta en este formato, en el formato igualado a cero. Entonces, claro, había que sacar la ecuación de la recta, para lo cual yo usé la fórmula de punto y pendiente, porque ya tenía la pendiente aquí. Entonces uso uno de estos puntos y saco la ecuación con punto y pendiente de esta recta. Una vez que tengo la ecuación, esto que está aquí arriba es la recta pasada a un solo lado, igualada a cero. Esa es la expresión que está aquí. Eso me quedó, vamos por acá. Esta es la recta. Paso todo a un solo lado. Y no importa si pasa esto acá o si la y la pasa al otro lado. No importa, pase todo a un solo lado. Porque aquí igual hay valor absoluto. Si pase todo a un solo lado, y esa es la expresión que usted coloca aquí. Sí, o sea, por ejemplo, esto, ¿no? Y menos un medio x más un medio es lo que está. Mientras que en el denominador de la fórmula va la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, donde a es el coeficiente de x y b el coeficiente de y. Entonces, claro, aquí reemplacé el a al cuadrado y el b cuadrado, y aquí reemplacé los puntos x0 y y0 en la ecuación de la recta. Y nos salió finalmente la distancia, ¿no?, de punto a recta,
3 sobre raíz de 5 y esa es la altura. Es esta altura de aquí. Porque usamos esta recta y el punto D. El punto D. Entonces, y ahora sí, finalmente base por altura, y eso ya lo hicimos por acá. Base por altura y me quedó 6. Entonces, este ejercicio no es que estaba difícil, pero sí laborioso, eso sí. Y necesita que uno se acuerde de un montón de fórmulas. O sea que, ojo con eso. A ver, no sé si hay preguntas. Preguntan. Entonces, vamos a pasar ahora sí a ya geometría analítica. Vamos a estudiar un poco la ecuación del círculo. Tiene una ecuación, así que voy a borrar esto. Ahí lo dejo enfocado un ratito. Ok, voy a borrar. Dice, ¿por qué ves uno? Sí, cuénteme. ¿Por qué la B es uno? En la fórmula del punto de la recta, en el denominador. Este aquí. Ya. O sea, en general, vamos a ver, a ir a una esquina que no hayamos usado por acá. Ya tenemos, a ver que se vea, una ecuación de la recta. Puede estar en muchos modos, ¿no? Digamos así, ¿no? O sea, digamos en punto y pendiente, uno la pone así, por ejemplo, ¿no? Pero el formato que nosotros vamos a usar es este, ¿no? Como decía por ahí alguien, más C igual a 0. Sí, yo usé menos C, entonces no se vayan a hacer lío con eso. Lo que tenemos que hacer es simplemente, una vez que tengamos la ecuación de la recta, o sea, este formato, una vez que tengamos la ecuación de la recta, la tenemos que dejar igualada a 0. O sea, en el ejercicio, claro, yo estoy usando este formato así, ¿no? Pero ustedes no se preocupen de eso, o sea, pasen todo a un solo lado y la dejan igualada a 0 y ahí debe quedar, o sea, no se ande con el signo que salga en el ejercicio, ¿sí? Entonces, en este ejercicio en particular, tuve esta ecuación, que y es igual a un medio x menos un medio. Esta fue mi ecuación de la recta. Entonces, lo que debemos hacer, dejarla igualada a cero. No importa si usted decide que la y pasa allá a restar, o usted decide que todo esto pasa acá a sumar. Yo pasé todo esto a sumar, pero eso no importa, debe quedar siempre lo mismo. Esto lo pasé acá, entonces me quedaba y menos un medio x, y esto lo paso a sumar sin más un medio, igual a 0. Entonces, esta expresión de aquí es la que tiene esta forma de aquí. Entonces, como yo estoy usando eso así, a va a ser el coeficiente de la x, esto es a. Y como b es el coeficiente de la y, pues aquí es 1 por y. Por eso es que puse el 1. Pero está simplemente y. Es el coeficiente es 1. Por eso puse el 1. Entonces, ahora sí vamos a la fórmula que estaba aquí abajo. Sé que está el b cuadrado, que es el coeficiente de y, 1 al cuadrado. Me guié siempre con lo que está arriba, ¿no? B corresponde a la y. Entonces, en mi fórmula, voy a acercar más, así. Entonces, en mi ecuación de la recta, la y está aquí, ¿no? Entonces, su coeficiente es 1. Por eso usé el 1 aquí. Y el 1 está aquí también, ¿no? Esta es la... Y por otra parte, vamos a marcar con naranja el A. De acuerdo al formato de la fórmula, el A es el coeficiente de la X.
Por eso es que aquí en la ecuación de la recta, esto es A, aquí está, es A, coeficiente de la X aquí está, y aquí está. Ese es el motivo, ¿no? Entonces, para no marearnos, calculen la ecuación de la recta, usan el método que sea, pero al final cuando ya tienen la ecuación, como aquí, que yo la tengo aquí, pasan todo a un solo lado y la dejan igual a cero. Esa distancia, usted reemplaza un punto que no está en la recta y nunca se hace cero. Como yo reemplacé el punto aquí, el punto D, si yo hubiera reemplazado el punto C me sale la misma altura. Pero bueno, yo reemplacé D, lo puse aquí y me sale un número que no era cero. Aquí se ve, este es el 3 medios, no me sale cero. Pero si yo en esta distancia de punto a recta reemplazo un número, un punto que sí está en la recta, esta distancia se me va a hacer cero. Porque para los puntos que sí están en la recta se cumple esta ecuación, y que esta expresión se hace cero. Pero por eso la idea es no tomar un punto de la recta, sino un punto fuera de la recta, ¿no? Para poder calcular la distancia entre el punto y la recta. Entonces, en el ejercicio ya era la distancia, la altura del paralelogramo, ¿no? Por eso tomamos un punto que no está en la recta, pero parte del paralelogramo para calcular su altura en el techo del paralelogramo y la recta que contiene la base. Entonces yo usé la D, pero se podía usar también la C. Y al final llegamos a la misma altura, ¿sí? Probablemente hubiéramos encontrado aquí otros números, ya no sé, pero la altura iba a salir siempre la misma. No sé si aclaré o quedó, me avisan. Sí, profe. Gracias. Ah, chévere. A ver, entonces, se estaba por borrar. Me, me avisan cualquier pregunta, déjenme ver en el chat. Ah, sí, en el chat estamos bien. Ya, entonces vamos a pasar ahorita a esta parte de la geometría analítica, es decir, vamos a colocar ciertas figuras en el plano cartesiano y vamos a analizarlas en el contexto del plano cartesiano. Siempre geometría, pero con otras técnicas como las que ya hemos visto. Les voy a borrar. Vamos a hablar de la ecuación del círculo, pero en concreto lo que vamos a entrar es al capítulo de cónicas. Entonces, como una ligera introducción para los que, o sea, no sé si el profesor les dio, pero ese es el capítulo que tocan, pero no es difícil. O sea, normalmente uno piensa en un cono de lado, pero el cono tiene esta forma en realidad, ¿no? Vamos a hacer así. Si haces el cono completo, es así. O sea, en realidad sigue de largo aquí, ¿no? Sigue al infinito. Pero bueno, pensemos un momento en este cono. Yo vengo con un machete y lo corto, pero lo voy a cortar justo así horizontalmente. Ahí se forma la famosa circunferencia. Yo cuando veo el corte aquí, compro un cono de lado y haga el corte así, justo horizontal. El cono lo pone vertical y hace el corte horizontal. Entonces ahí se forma una sección, por eso le llaman sección cónica. Esta sección que es circular, este es un círculo o circunferencia, vamos a llamarlo círculo por ahora ya. Pero ese no es el único modo que tenemos de cortar un cono. Podemos hacer el otro corte justamente paralelo a uno de los lados. Chus. A ver, déjenme dibujar mejor esto de los lados.
Ok, a ver si quede menos chueco. Ya, a ver, ligeramente mejor. A ver, entonces uno de los cortes que podemos hacer es paralelo, bueno, así, una paralela a uno de los lados. Ahí le mandamos un machetazo, digamos así. A ver, más o menos, hace un corte así. Entonces ahí se forma otra figura de la que sí hemos hablado, de que es justamente la parábola. Se va a formar una figura más o menos así. La parábola, solo que está ahí vista como ahí media inclinada porque está dentro de la cónica, pero esta es una sección parabólica, ¿no? Con la forma de una parábola, ya como la hemos analizado antes. Por ahí estará el foco, por ahí hay un eje de simetría, etcétera, ¿no? O sea, por ahí se forma la famosa parábola, como una sección cónica. Para aquí, parábola. El otro corte, o sea, estos son dos extremos, el círculo y la parábola, que es paralela a uno de los lados del cono. Así que como es paralela, en realidad esa parábola nunca va a intersectar a los lados del cono, porque siguen paralelas. Pero entre esos dos extremos podemos inclinar un poquito menos, digamos así, hacerle un corte así menos inclinado. Vamos a hacerlo por aquí, así. Entonces, sí, no es horizontal, por lo tanto no es un círculo, pero tampoco es paralelo, así que tampoco es una parábola. Ahí sale una figura que se llama elipse. Es como un óvalo, no es exactamente un óvalo, pero se parece, así. Elipse. Y finalmente vengo con el machete y el último corte que puedo hacer es un corte vertical completamente, así. Y al hacer el corte completamente vertical, se forma otra figura que conocemos como hiperbola. Menos así. Que tiene una mitad por acá y la otra mitad está por acá. Hipérbola. Entonces, todas las secciones cónicas provienen de este proceso. Y ojo, que ustedes probablemente hayan escuchado en el colegio algo que se llaman unas cónicas especiales, que son cónicas degeneradas, la llaman. Pero es cuando el corte sale con mala suerte, digamos, usted viene con el machete y justo hace el corte allí, ahí en medio. Entonces, debería salir un círculo, pero como hizo el corte justo en medio, salió un puntito. Entonces, eso se le llama una cónica degenerada. Es un tipo de cónica porque es un corte de una cónica. Pero con tal mala suerte que alguien justo cortó ahí, ¿no? Salió un puntito, pero sí, a veces sale una cónica un punto, que es como un círculo de radio cero, sale un puntito, que es el centro. Ese es ese caso. Hay otros casos raros, así, pero esos casos raros no los vamos a ver tanto. Esos son los cuatro casos fundamentales.
Sí. Y como les decía, entonces todas las cónicas comparten una misma ecuación, que es así. Esta es la ecuación general de las cónicas. Ahora, nosotros no vamos a usar este producto cruzado de x por y, ¿sí? Como que vamos a suponer que esto es cero, la y no lo vamos a considerar en este curso. Pero si usted se pregunta que qué hace eso, bueno, eso lo único que hace es inclinarme la cónica. O sea, aquí yo la dibujé derechita. Cuando tenemos un producto cruzado, x por y, a lo mejor sale una cónica chueca, yo qué sé, así, ¿no? Y toda virada, cuando yo la quisiera tener vertical, o tal vez la quisiera tener horizontal, ¿no? Pero este producto lo que hace es virarla y dejarla ahí un poco inclinada. Así que no vamos a usar eso en este curso. Nuestras cónicas van a ser verticales o horizontales. Ya, y hay un modo de reconocerlas. En el caso de circunferencia, nosotros la reconocemos porque los dos coeficientes de los cuadrados, que son a y b, van a ser exactamente iguales y van a tener el mismo signo, o sea, completamente iguales. En el caso de la circunferencia, tenemos que A es igual a B, ¿sí? O sea, iguales en todo, incluso en signo, incluso en signo. Esa es una circunferencia. A ver, yo voy a poner aquí un ejemplo. Tengo por aquí una circunferencia. A ver, esta ecuación dice así, x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 4y más 1 igual a 0. Yo veo esta ecuación y de una sé que es una circunferencia, pero porque estoy comparándola con un formato, ¿no? La comparo con la ecuación general de las cónicas primero y me doy cuenta que es una ecuación de una cónica. Pero el criterio para reconocer la circunferencia es que el coeficiente de x cuadrado y el coeficiente de y cuadrado son iguales. Este coeficiente y este coeficiente deben ser iguales en todo, inclusive en el signo. O sea, no es que uno puede ser positivo y el otro negativo. No, tienen que ser iguales en todo, en el signo también. Y eso sí está ocurriendo aquí. O sea, aquí el coeficiente es 1, acá el coeficiente es 1. Entonces ya con eso yo sé que esto es una circunferencia. El problema es que, o sea, ya sé que es una circunferencia, pero no la puedo dibujar porque es difícil, ¿sí? Pero uno puede tipearla en un sitio web, por ejemplo en Wolfram Alpha, que yo ya se los he mencionado antes. Y ese sitio de una, lo que hace es graficar la circunferencia y le presenta un montón de cosas, que sí, que el centro está aquí, que el radio está allá, que no sé qué, pero y ya le presenta también un dibujo. Entonces, la ecuación así no me sirve. La ecuación así yo la puedo tipear en GeoGebra, en alguno de esos sitios, y me sale todo sobre esa cónica, que es una circunferencia. Pero si yo la quiero dibujar a mano, y ese es el problema, porque como ustedes van a ser evaluados a mano, ¿sí? Entonces ustedes deben saber no solamente reconocer que es una circunferencia, sino también dibujarla. Y ese proceso va a usar ciertas habilidades que hemos practicado antes, pero tenemos que seguirlas practicando, que se llama completar cuadrados. Voy a pasar a esta parte de la pizarra. Aquí. Entonces, completar cuadrados, tal como lo habíamos hecho alguna vez en clase,
Agrupamos las X, vamos a agrupar las X. Agrupamos las Y, porque aquí también hay un cuadrado. Y esos términos independientes, eso se queda ahí afuera. Respetamos, eso recuerden, como coeficiente aquí es 1, entonces este número lo elevo al cuadrado y lo divido para 4, eso me va a quedar así, ¿no? X cuadrado. Esto al cuadrado es 4 dividido para 4 es 1, entonces sumo 1 y resto 1 para no alterar mi ecuación. Y acá hacemos lo mismo, y cuadrado menos 4y. Como aquí el coeficiente es 1, aquí esto lo elevo al cuadrado y lo divido para 4. Entonces, menos 4 al cuadrado es 16. 16 para 4, 4. Entonces, sumo 4 y resto 4. Y continúo, más 1 igual a 0, ¿no? Más 1 igual a 0. Entonces, esto de aquí tenía como objetivo formar el binomio al cuadrado, ¿no? Esta parte de aquí forma un binomio, vamos a escribirlo así. X, el signo de aquí en medio, la raíz de 1, que es 1 al cuadrado. Y si quieren comprueban, cuadrado de la primera cantidad está aquí, el cuadrado de la segunda cantidad está aquí, y el producto, el doble del producto de esto por esto está aquí. En este proceso, este menos 1 se quedó afuera. Vamos aquí, hay otro grupo, hay otro binomio, la raíz de y, el signo de allí, y la raíz de 4, ahí. Y si quieren comprueban, cuadrado de y, cuadrado de la segunda cantidad, y el doble del primero por la segunda, aquí está. Este menos 4 se quedó afuera, el más 1 también está afuera, igual a 0. Simplificamos y me queda así. Menos 1 más 1, y ahora las constantes las vamos a pasar aquí. Y esto es lo que en cambio se conoce como ecuación canónica. Del círculo, vamos a ponerlo así. Lo voy a poner aquí en forma general para que comparen. Es así. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esa es la ecuación canónica. Y es mucho mejor para el ser humano. Está acá la ecuación general, que es la de aquí. Esa sirve para las máquinas, ¿no? Para las computadoras. Pero si yo quiero graficar la circunferencia, esta ecuación me sirve más a mí, porque se supone que en este formato, este es el radio, o sea, el radio es r, por ejemplo, en el ejercicio aquí, r cuadrado, entonces este 4 es r cuadrado, pero el radio es r, entonces aquí el radio es 2, ¿sí ven? O sea, ya lo veo de la misma ecuación, sé que el radio es 2. Y estas coordenadas h y k, que forman un punto h, k, son las coordenadas del centro, a donde yo debo poner mi compás en el centro y con radio R yo trazo mi circunferencia en el plano cartesiano súper fácil. Entonces, por ejemplo, aquí, como es x menos h, aquí h vale 1. Entonces, esta es la coordenada del centro, este menos k, así que 1,2. Este es el centro de este círculo. Entonces, yo lo puedo graficar súper fácil. Vamos a hacerlo acá. A ver, no me quiero mover de aquí. Vamos a ver aquí. Voy a borrar esto.
Estamos hablando de que estos dos son iguales. Eso es lo que borré. Bueno, entonces yo digamos que tengo mi plano cartesiano. Ubico el centro es 1,2, así, 1,2. Ahí pongo el compás y dice que radio es 2 porque este es r cuadrado, entonces la raíz es el radio. Entonces con ese compás y radio 2 pues me sale mi círculo más o menos así, ¿no? Sí, ya saben que está chueco, pero bueno, 1, 2. Ahí va el centro y el radio 2. Entonces yo ya hice un bosquejo del gráfico, ¿sí? Pero viéndolo de esta forma, saco el gráfico enseguida. Y ahí eso es lo que van a necesitar en el examen. O sea, entonces, en resumen, porque ahorita ya se acaba el tiempo, vamos a profundizar esto en las siguientes clases. Lo que vamos a hacer es estudiar diversos tipos de cónica. Bueno, primero la circunferencia, que tiene una ecuación general y una ecuación canónica. Y ustedes deben ser capaces de de hallar la forma canónica o de la canónica pasar a la general. De la ecuación general a la canónica es un proceso que debemos aplicar completamiento de cuadrados y cuando ya tengamos la canónica comparamos con el modelo de ecuación y podemos hacer el gráfico. Eso vamos a practicar en las siguientes clases. A ver, entonces vamos a ver que aquí en el chat me preguntan sobre el clinómetro. Sí, es cierto, el clinómetro tenían que traerlo hoy. Bueno, no lo puedo revisar así, o sea, nos va a llevar mucho tiempo. Así que lo revisaremos la próxima semana, esperando que se haya normalizado la situación. Así que la próxima semana traen el clinómetro y, y posiblemente ahí mismo hagamos la práctica. La próxima semana ya tienen que traer el clinómetro. Si la situación se ha mejorado, si no, si seguimos en virtual, no. Ojalá podamos hacer la práctica, ¿no? Entonces, bueno, si no hay preguntas, pues la clase acaba aquí. Pasen bien, voy a cerrar esto para reabrirla para la siguiente clase. Nos vemos. Ya, profesor. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias Chao, profesor. también. Cuídense. Ya, profesor, gracias. Gracias, mister. Tenga buen Pasen día. bien, cuídense. Nos vemos.